análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias. ¿Qué le parece el escándalo de Cuauhtémoc Gutiérrez? Que es un escándalo que ya tiene mucho tiempo. He registrado denuncias desde el 2003. Sí, así es. Que el tipo, tratante de blancos, de lo peorcito, pues, ¿no? Yo creo que vale la pena ofrecer, cuando menos en algunos trazos, una contextualización histórica y recordar que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien ha sido llamado el príncipe de la basura, es hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, quien tuvo el control de los tiraderos de basura en el oriente de la Ciudad de México, y a partir de eso llegó a acumular un enorme poder económico y político, un poder, Carlos, que incluso le permitía intimidar y chantajear en ese tiempo a las autoridades delegacionales. Es decir, en la década de los 80, los delegados políticos necesitaban su venia para poder entregar en los tiraderos que controlaba Rafael Gutiérrez la basura que se generaba en sus delegaciones. Y no solo eso, también se trataba de un hombre de muchas mujeres y de muchos hijos, y como se sabe, su última esposa lo mandó matar, pero el negocio fue heredado por la madre de Cuauhtémoc, Guillermina de la Torre, y por el propio Cuauhtémoc. Y bueno, diría que como su padre, Cuauhtémoc también construyó una fuerza política al amparo, por una parte, de los recursos de la basura, y en segundo lugar, de un grupo de malandrines dispuestos a imponerse violentamente, y el hecho de que esto pueda seguir ocurriendo, creo que exhibe la fragilidad de nuestras instituciones. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se convirtió en el poder real del PRI capitalino, y desde esa posición, pues manejaba recursos, presionaba, intimidaba. Su hermana Norma fue diputada priista en la Asamblea Legislativa, y por cierto vale la pena recordar una anécdota graciosa, porque tomó la palabra en el cuarto informe del jefe de gobierno, y en aquel momento citó a un tal Max Weber, y luego se justificó, dijo que había pronunciado así el nombre del filósofo alemán Max Weber porque no sabía inglés. Bueno, yo creo que los escándalos han acompañado la trayectoria política de Cuauhtémoc Gutiérrez. Hace efectivamente 10 años el diario Reforma destacó un escándalo similar, que por cierto fue reproducido poco después por el diario español El País. Y bueno, en aquel momento este escándalo disminuyó de manera importante las expectativas del PRI, que tenía 18%, y después del escándalo bajó al 12%. Y otro de los episodios más conocidos se dio en 2011, cuando Rosario Guerra, que aspiraba a ser dirigente del PRI en el DF, fue golpeada para impedir que se registrara, y lamentablemente frente a estas agresiones a Rosario no hubo nadie en la directiva del PRI que moviera un dedo para denunciar a Cuauhtémoc. Entonces yo creo que lo que resulta perturbador es que este tipo de personajes puedan no solo sobrevivir, sino seguir ascendiendo en la escala política. El diputado local de 2003 fue después diputado federal, con ese mecanismo que conocemos como las Juanitas, es decir, una mujer que es la que gana, y una vez que gana, pues renuncia para dejarle su lugar. Después encabezó el movimiento territorial del PRI en el DF, y bueno, finalmente alcanzó la presidencia del partidazo en el Distrito Federal. La pregunta que uno se hace es si esta vez habrá investigaciones y resultados, si el PRI aprovechará estas denuncias para limpiar a su comité directivo en el Distrito Federal y otros espacios de poder. Se ha sabido en estos días que tiene una presencia también en la Asamblea Legislativa, en el propio Instituto Electoral del Distrito Federal, y vamos a saber si también la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal empieza a armar bien y sólidamente una averiguación de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Y bueno, yo terminaría recordando una cita de Catón, de Armando Aguirre, que dice que un científico le dice a un periodista que lo entrevistaba que para sus pruebas de laboratorio están usando ahora políticos. Y entonces el periodista se sorprende y dice, ¿políticos? Entiendo que para las pruebas de laboratorio se usaban ratas. Y la respuesta del científico es que antes las usábamos, pero el problema es que con las ratas uno se encariña.
Entonces, creo que esta anécdota pinta muy bien esta clase política. Qué gana está eso para cerrar. Bueno, maestro Zárate, ¿cree que con la suma de caso Jesús Reina, caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, caso del exalcalde también detenido, priistas todos, puede estar enfrentando el PRI bronca seria electoral en los comicios que vienen? Ojalá fuera, Carlos, pero yo lo dudo por dos razones. La primera es porque en su momento le ha tocado y le tocará este escándalo al PRD y al Partido Acción Nacional. Ya sabemos que al final de cuentas los miembros de la clase política, cualquiera que sea su partido, están hechos de la misma pasta y que lamentablemente los abusos de poder, los excesos, el tráfico de influencias, etcétera, aparecen en las experiencias de todas las fuerzas políticas. Y lo segundo es porque para las elecciones del año próximo, tanto el PAN como el PRD llegan con un nivel de irritación y de confrontación entre grupos políticos que los debilitan. Así que a mí más bien esto me recuerda aquel grito de los argentinos de la Rúa de que se larguen todos, ¿no? Da la impresión de que la sociedad no encuentra una fuerza política a la cual asirse, una figura, etcétera. Creo que lamentablemente este tema contribuye al enorme desprestigio de nuestra clase política. Muchísimas gracias, maestro Zárate, como siempre. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, el maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada.